Bien, voy a tratar de no tomarme todo el tiempo, pero sí vamos a tratar de cumplir en lo que se puede con lo que sería poder expresar todo el tema que tenemos. Ya voy a decir que no vamos a poder por una razón muy simple, porque la escritura es tan extensa y hay tantos principios que vamos a pasar por alto que seguramente eh, va a dar para que en el tiempo de estudio que tienen ustedes como congregación, muchos de estos temas otra vez lo vuelvan a tocar. Vamos a ir a Tito una vez más y ya doy gracias a los hermanos por esta invitación que me han hecho. Fue un gusto estar compartiendo con ustedes estos días, ¿no? Estos miércoles que pudimos no solamente contemplar la carta de Tito, sino tomar algunos principios que a la luz de la palabra no solamente son prácticos para nosotros, sino que son no solamente de edificación, sino una lección con respecto a cómo debe vivir el cristiano en este mundo. Vamos a ver que Tito, vamos a leer, vamos a pasar por alto todo lo que ya no pudimos ver del capítulo 2 y vamos a hacer el capítulo 3 de Tito. Y como hemos dicho, uno de los temas que van a ser centrales en la carta de Tito es la idea y el concepto de corregir lo deficiente, ¿no? Corregir a lo deficiente respecto al gobierno de la iglesia, habíamos dicho al comienzo, corregir a lo deficiente con respecto al trabajo congregacional, la comunión de los hermanos, con respecto a cómo debemos comportarnos a nivel iglesia. Pero nos queda un punto que es central también dentro de lo que es esta carta de Tito, que tiene que ver básicamente con la idea de que también hay que corregir, y esto es importante a la hora de mirar el texto, hay que corregir todo lo que tiene que ver con la vida personal, con la vida moral, ¿no es cierto? Y sobre todo con lo que tiene que ver con la escritura. Y esto lo vamos a notar nosotros cuando leemos este capítulo 3, ya en el concepto de que tenemos que entender que la iglesia tiene un orden, así como el hogar y la familia tienen un orden, y ese orden no es algo impuesto por las personas, sino algo impuesto por Dios. No es algo sociológico, no es algo que las distintas sociedades en el mundo han creado, sino que es un orden natural. Uno ve que en cualquier lugar del mundo el concepto de familia es fundamental, es la semilla de todo lo que va a generar una sociedad. Pero cuando uno va a la iglesia, lo que va a notar es que ese orden de Dios también se tiene que reflejar en todo lo que tiene que ver con cada uno de los ámbitos del gobierno y el cuidado de la iglesia. Y vamos a leer el verso primero. Recuérdales, o sea, no le dice enseñales, recordale, porque ya lo saben, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Mira, hermano, yo quiero acá hacer un pequeño punto y explicar esto porque es importante, y seguramente esto, como está grabado, muchos hermanos lo van a escuchar. Y esto es algo que hace muchos años, cuando yo recién conocí el Evangelio, lo vi y me pareció un detalle interesante, pero que lo entendí muchos años después. ¿Por qué los hermanos nunca se dedicaron a política en nuestras asambleas, ¿no? ¿Por qué los hermanos tomaron como un lema importante no meternos en política, ¿no? Y lo voy a nombrar y lo voy a decir porque es importante. Quizás no hablamos normalmente de estos temas, pero acá el apóstol Pablo, acá lo vamos a tomar en Tito, pero yo voy a citar otros pasajes más, además de esto. ¿Cuál es la idea? Cuando uno mira este texto, lo que va a notar es lo siguiente, que el Señor manda a la iglesia ¿qué cosa? Y esto es importante, dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Miren, hermanos, y acá vamos a ir a contraposición de lo que el mundo considera que es lo correcto. El Señor tomó a su pueblo la iglesia, y la iglesia, hermanos, no es de este mundo. Por lo tanto, y esto es triste decirlo, muchos hermanos, y esto lo digo y lo voy a decir con mucho respeto, muchos hermanos, lamentablemente, quiero decirlo así, pierden el tiempo. ¿Saben por qué? Porque creen en su corazón y su inocencia, lo voy a decir así, que van a cambiar el mundo con su voto. No, el mundo no va a cambiar, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el mundo, sin Cristo y sin Dios, camina al juicio. Y eso lo dice la Escritura. Por lo tanto, hermano, ¿cuál es la función de la iglesia en este mundo? Miren,
yo solamente se lo recuerdo. Cuando uno mira la Escritura, lo que va a decir es que el Señor les manda a los cristianos qué cosas. Por ejemplo, que oremos por las autoridades y los que estén en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. Miren, hermanos, los cristianos no fuimos llamados a cambiar el mundo. Suena lindo como eslogan, pero la iglesia tiene que ser testimonio de la luz y de la verdad. Cualquier persona sin Cristo, no importa lo que hagamos, no importa cuánto lo intentemos, no va a cambiar. Dios cambia las vidas. Cuando uno mira los distintos sistemas políticos, y fíjense que en nuestra sociedad argentina, cada argentino es un economista, es un sociólogo, un politólogo, sabemos todo, ¿no? Todo argentino sabe lo que hay que hacer. Y todo sistema político parece bueno. Los socialistas te dicen, y hasta alguno escuché decir hace mucho, ¿no? No sé si alguno lo escuchó, el primer socialista fue Jesús, ¿alguno lo escuchó? ¡Qué locura! No tiene nada que ver. Y decía este hermano, ¿por qué? Porque dice que hay que amar los unos a los otros. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si bien el socialismo como idea, como pensamiento o cualquier sistema político nos puede parecer mejor y tenga ventajas uno sobre otro, ¿cuál es el gran problema de cualquier sistema político en el mundo? Que lo hacen las personas, hombres como vos y como yo, que tienen defectos, problemas, que son corruptibles y que lamentablemente no van a cumplir el objetivo de Dios. Dios tiene un objetivo para este mundo. ¿Cuál es? Primer objetivo, solucionar el problema del pecado. ¿Sí? Segundo objetivo, hermanos, la iglesia tiene un plan en este mundo. ¿Cuál es este plan en este mundo? ¿Impactar al mundo? Sí, pero por medio de la palabra, del testimonio. Imagínense, hermanos, ustedes que los cristianos del siglo I hubiesen dicho, nos están persiguiendo, así que nos vamos a poner de acuerdo todo y nos vamos a oponer a este gobierno. ¿Qué hubiese pasado? ¿Nunca lo pensaron? ¿Saben lo que hubiese pasado? Hubiese pasado que el evangelio no se hubiese extendido tanto como se extendió. Porque en el tiempo de la persecución y del suplicio fue cuando más la palabra se extendió por el mundo. Y esta es una realidad bíblica, una realidad histórica, pero que también nos tiene que confrontar con lo que nosotros pensamos. Y digo esto, hermanos, y es un tema larguísimo, y seguramente alguno que estará escuchando y escuchará más adelante esto, va a decir, nada, pero por ejemplo, Daniel estuvo dentro del gobierno de... Sí, fue alguien que tuvo un cargo público, no uno político. Y quiero que se entienda la diferencia. Hermano, no es que está prohibido trabajar en algún área del gobierno. Lo que está prohibido es tratar de pensar o meterse en política pensando que uno va a cambiar el mundo. Eso no va a pasar. Y lo digo como un llamado de atención, y sé que esto que digo seguramente a más de uno que está escuchando le va a parecer algo incorrecto. Pero hermano, la Escritura en esto, y como dije, no tengo tiempo ahora porque hay muchos temas para hablar, pero esto es un tema central. Y el apóstol va a empezar por esto. Va a decir esto. Díganlo a los cristianos, no le dicen métanse en el gobierno. ¿Qué le dice? Primera cosa, recuérdales, porque evidentemente ya eso lo sabían los hermanos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Le está diciendo, tengan un papel diferente en el mundo. Los cristianos no tenemos nuestra esperanza en la política. Los gobiernos no van a cambiar en la humanidad, no van a cambiar nada. Cristo va a cambiar el mundo. Y pronto Cristo va a poner orden en este mundo. Y la iglesia, con una visión en nuestra verdadera patria, hoy tenemos que sentirnos confrontados con esta verdad. Vamos a leer el verso 2. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando en todo mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué está diciendo? Dice, miren, como cristianos, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Lamentablemente es fácil juzgar al otro. Es fácil juzgar al otro. ¿Por qué está diciendo? No te olvides que vos saliste de esa vida. Cuando yo señalo a uno que era ladrón, no tengo que perder de vista que tal vez, quizás alguno de nosotros, no lo conozco a todos, haya habido algún ladrón. Mentiroso seguro, todos mentimos,
Todos en algún momento hemos difamado. ¿Quién no ha difamado nunca? ¿Quién no dijo algo malo de otra persona? Dice acá el texto, no perdamos de vista esto, no estamos para juzgar al mundo lo va a juzgar el Señor. Nosotros no tenemos que perder de vista que también nosotros fuimos rescatados del pecado. Por lo tanto, dice el texto, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo, hermano? Todos los que estamos acá, que hemos creído un día en Cristo, hemos vivido esta experiencia espiritual. El Señor nos rescató, nos regeneró por medio de su sacrificio, por medio de esa obra bendita en la cruz del Calvario. Todos los que estamos acá hemos sido rescatados, y creo yo que uno de los grandes milagros que podemos ver en la iglesia es lo diverso que somos. Ninguno es igual. Poquitos acá quizás compartamos alguna historia de vida, pero en general todos somos de distintos lugares. Y si no hubiese sido por la iglesia, no nos hubiésemos conocido jamás. Jamás nos hubiésemos conocido, ¿no? Porque no había forma de que nuestras vidas se cruzaran, ni por trabajo, ni por... Pero en Cristo, hermanos, el Señor ha hecho y está haciendo justamente esto, está haciendo crecer su iglesia, está sumando almas a la comunión de la iglesia, y como dijimos, seguramente los últimos que vinieron, en algunos casos porque escucharon los mensajes por internet o porque escuchó, si no hubiese sido por el Señor no lo hubiésemos conocido nunca. Y esto es un milagro, hermano, espiritual que acá el texto nos revela, y debemos orar para que otros conozcan esta verdad y trabajar por esto. Verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No tenemos tiempo para explicarlo, pero yo solo lo voy a nombrar en esta noche. De toda la doctrina de la salvación, tenemos que decir esto, ¿no? Que a veces, y esto es algo que recién Marco decía, ¿no? El tema del conocimiento de la palabra. Mire, hermano, cuando uno estudia profundamente la palabra, lo que va a notar es que a veces el concepto de salvación, uno tiene una idea muy básica, ¿no? Dice, ¿qué es salvación? Que Cristo murió en la cruz del Calvario y me limpió de mis pecados. Pero saben, dentro de la palabra, dentro de la doctrina de la salvación hay un montón de palabras que nosotros las repetimos y a veces no sabemos lo que son, pero que cada una tiene un significado importante. Voy a nombrar algunas que seguramente la escucharon 80.000 veces y a veces, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo este? Por ejemplo, redención, ¿sí? Redención, ¿qué es redención? Rescatar mediante el pago de un precio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver si no me equivoco yo después. Redención. Pero también decimos expiación. ¿Cuál es la idea de la expiación? Lo del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el altar, luego del sacrificio, la expiación significaba que al rociarse esa sangre, ¿no es cierto? Esa sangre, ¿qué pasaba? Justamente quedaba cubierto de los pecados. Y así podíamos ir nombrando todas las distintas, vamos a decir así, las distintas partes que tiene nuestra salvación. Mire, esto es como si yo dijera, este es un contrato de Dios. Y en el contrato de Dios, Dios puso, el que recibe a Cristo tiene estos beneficios. Mire, yo le voy a contar un beneficio que tenemos en Cristo y que otras veces lo pasamos por alto. Hay una palabra dentro de todas las palabras que se usan en el concepto de la salvación que pasamos por alto, que es la palabra adopción. ¿Sí? ¿Quién la escuchó? Que fuimos adoptados. Creo que hemos escuchado todos alguna vez. Y la pregunta es, si yo nací hijo, ¿cómo es que después me adoptaron? Y ahí el 99% dice, me pasó por arriba, esto lo escuché pero nunca lo pensé. ¿Cómo puede ser? Si nací, a ver, vamos otra vez. Si yo nací, fui salvo, nací hijo de Dios, ¿por qué me tienen que adoptar para que tenga toda la salvación? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasó? Mire, yo le digo dónde está. Y después lo van a buscar ustedes porque se me está pasando el tiempo. En Gálatas habla de esto, ¿sí? Gálatas habla de la adopción. ¿Qué es la adopción? Miren, hermanos, la idea es la siguiente, y hace referencia a un acto legal que se daba en el Imperio Romano, que con los años se perdió, pero que hoy
cuando uno lo estudia profundamente, se da cuenta de la implicancia, que es eso de la adopción. Uno, voy a usar como ejemplo acá a nuestro hermano, él podría haber dicho, bueno, este es mi hijo, sí, legalmente mi hijo nació en mi casa. Pero antiguamente, la adopción, ¿sabe lo que sabe? Era una ceremonia, claro, no había escribanos, no había papeles legales. ¿Sabe lo que se hacía? Se invitaba a todos los conocidos, a la gente, digamos que uno tenía un aprecio y confianza, se hacía una ceremonia. Y en esa ceremonia, lo que se hacía, que se llamaba ceremonia de adopción, ¿sabe lo que se decía? De todos los hijos que tengo yo, este es el que va a heredar mi casa. ¿Qué le daba a esta persona? El derecho de heredar todos los bienes. Por lo tanto, uno nacía, sí. Y por eso es en Gálatas que cuando el esclavo del hijo de la casa, mientras son niños no tienen diferencia. Pero cuando es adulto, en ese momento llega la hora de ser adoptado. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese momento recibe la herencia. ¿Cuál es, nuestro hermano, nuestra herencia? El cielo. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es el cielo, nuestra herencia es todo lo bien espiritual que Dios nos da. Por lo tanto, hermanos, esta doctrina tan importante nos hace entender justamente esto que dice acá. La idea es que, hermanos, todos hemos sido redimidos, pero hemos sido adoptados. Y pronto vamos a recibir esa herencia. Pero el Señor dice que hay un anticipo, unas arras, ¿no es cierto? ¿Alguno se acuerda cuáles son las arras de la herencia? O sea, el anticipo de lo que el Señor nos va a dar, el Espíritu Santo. ¿Dónde está esto en Gálatas? Otra vez, lo digo, no lo podemos leer ahora porque ya ha pasado el tiempo, pero quiero decir esto como una doctrina importante, ¿no? Y la iglesia, hermano, tiene que tener estos conceptos muy en claro, porque ahora lo que vamos a decir a continuación tiene que ver con esto. Dice después, para que justificados, verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y acá el apóstol Pablo va a utilizar una frase que en él es una constante cuando quiere referirse a cosas que tienen que ver con la palabra que viene directamente de Dios, palabra que no se puede cambiar, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Palabra fiel, y en estas cosas dice que insistas con firmeza. Le voy a decir el apóstol Pablo, y nos vamos a meter unos minutos en un tema de fondo, que es el tema de la falsa doctrina que están dando vuelta ahora. Dice, en esto, Tito, insistí, porque lamentablemente estamos viviendo un tiempo en el que una de las cosas deficientes dentro de la iglesia, no sé acá, pero en el mundo entero en general, es el poco conocimiento bíblico que tienen, como decía recién Marco, básicamente los jóvenes de la iglesia. Y cuando digo jóvenes, no digo jóvenes solamente en edad, digo jóvenes en el tiempo de crecimiento espiritual. Pero dice el apóstol Pablo que es fundamental. Dice, insistí en esto. No puede ser que pase tiempo de tu vida y sigas en el primer estado espiritual. ¿Qué pasa si a un nene repite primer grado hasta los 28 años? ¿Qué decimos? Le falla la cabeza, ¿no? Pero te falla la cabeza en serio, porque vas a decir, ¿cómo? Primer grado y yo repetí, tenés 28 años, ¿qué grado? Primer grado. Suena tonto, pero a veces, hermano, en el sentido espiritual vivimos así, como si fuésemos chicos de primer grado. ¿Cuántos años te toma pasar el jardín, de jardín? Cuando yo era chico, el jardín era 5 años nada más, pero ahora tenés de 3 años, ¿no? De 3 a 5. Y para pasar la primaria son 6 años más, ¿sí? Y para pasar el secundario y una carrera universitaria. Bueno, hermanos, ¿saben? Hay hermanos que pasan 20 años y no saben lo que dice la Biblia sobre ningún tema. En el mundo tienen un título humano, pero en la vida espiritual es como si estuvieran en primer grado. O algunos peor todavía, como si estuvieran agarrando los crayones y todavía no pueden escribir las primeras letras. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Que Pablo le dice a Tito, mira, insistí. Y esta es una responsabilidad básicamente de los hermanos mayores en la congregación, ¿no? Pero es un desafío de todos. Nadie sabe todo de la Biblia. Nadie puede saberlo todo. Hermano, todos los días aprendemos algo. Y el peor desafío, mejor dicho, lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos, es el día que creemos que sabemos todo. Porque ese día nos empezamos a estancar.
Y la Biblia compara la vida cristiana con dos formas que en la naturaleza se da el agua, ¿no? Con un lago y con un río, ¿sí? Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un lago y un río? El lago, básicamente, es un lugar donde el agua se estanca, ¿sí? Donde el agua se junta, básicamente. ¿Qué es un río? Es donde el agua corre. Ahora, yo les pregunto, en la Biblia, en la última página hay un mapita, ¿no? En ese mapita, ¿qué tal? El mapita hay algo que se llama el Mar Muerto. ¿Saben lo que es el Mar Muerto, básicamente? Es un lago. ¿Saben por qué se llama Mar Muerto? Uno me dice, por la sal. Sí y no, no es por la sal. El tema es que se junta toda la sal ahí, porque el Mar Muerto recibe el agua de todos los ríos que están alrededor, pero no desemboca en ningún lado. Por lo tanto, se amontona así, todo ahí, pero no puede sostener vida. El agua no corre, no va para otro lado. Mientras que en los otros ríos, inclusive se puede pescar, porque el agua corre, ¿se entiende? A veces, hermanos, nosotros nos estancamos, somos como esos lagos, ¿no es cierto?, que se ven lindos, pero solamente agua estancada, y con el tiempo el agua que se estanca, ¿qué le pasa? Se pudre, se descompone. Y en ese contexto, lo que está haciendo acá Pablo le dice, palabra fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen procuren ocuparse en buenas obras. Mire, hermano, sin estar haciendo de la palabra, no podemos tener buenas obras. ¿Saben por qué? Porque cuando uno conoce la palabra, sabe qué cosas sí tiene que hacer, ¿no? Cuando uno conoce la palabra, sabe cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo y qué hacer. Por eso conocer la palabra es lo que hace la diferencia. Y dice además el texto, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Verso 9. Y acá, hermanos, en unos minutitos más que tengo, porque ya es la hora, pero no sé si me puedo tomar algún minuto más, ¿sí? Bueno, y a las 3 de la mañana, bueno, tanto no, un ratito nada más. Acá va a hablar el apóstol Pablo de algo que habló en otros textos más. No solamente Pablo, va a hablar Juan, va a hablar Pedro, van a hablar los demás. Hay un problema que la iglesia necesita corregir, ¿sí? Y acá, si bien le toca a los que son pastores de la iglesia, a los que están al frente de la iglesia, es también una responsabilidad de toda la congregación. Miren, yo voy a leer primero el verso 10, para después explicar el verso que sigue. Verso 10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Antes de explicar esto, tengo que decir que cuando uno va a 1 Corintios capítulo 5, ahí vemos una lista de pecados para sacar de comunión, ¿no es cierto? Pero acá tenemos un pecado que no aparece en esa lista, pero que también tiene que ver con esto. ¿Saben qué es corregir lo deficiente? Es poner orden. Y dice el texto, cuando una persona tiene por característica causar divisiones, luego de una y otra vez que el hermano se lo amonestó, o a esta persona, porque no sabemos, puede ser, quizá no sea hermano, ¿qué dice el texto? Qué palabra dura, ¿no? ¿Lo leemos de vuelta? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe lo que está diciendo? Quizás por el bien de la congregación, si es necesario, tendrá que tomar una medida extrema como la que estamos leyendo acá. Dios quiera que nunca tenga que pasar. Pero vamos a explicar en qué cosas puede causar una persona divisiones, porque uno dice divisiones. ¿Qué es divisiones? Que yo le agarre de la manito al hermano y me voy... No tiene que ver con eso, ¿no? Las chicas se juntaron a un cachito a jugar al vóley y los varones miran afuera. No tiene que ver con esa división. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con lo doctrinal. Entonces lo que vamos a ver acá es que esta idea de dividir atenta contra lo primero que el Señor quiere que la iglesia tenga como concepto fundamental, es la unidad. La iglesia es una unidad y una responsabilidad que todos tenemos que cuidar, no solamente el anciano de la iglesia o los ancianos de la iglesia, es la unidad de la iglesia. Cualquiera que atente contra la unidad de la iglesia es una persona que tiene que, si se lo amonestó, se lo trató de llevar a la verdad y no quiere cambiar, tendrá que ser corregido y también sacado de comunión. Y bueno,
No sé qué más hay más de eso, porque bueno, ya no podemos agarrar un revólver, porque no es así, ¿no? Pero sí tenemos que decir esto, que la iglesia como tal tiene que poner orden en esto. ¿Qué cosas pueden dividir la iglesia? Yo te voy a nombrar la primera. Y voy a explicar esta porque hay un montón de cosas que dividen a la iglesia, pero yo creo que es importante que digamos esta en esta noche, ¿no? La doctrina. La doctrina divide la iglesia. La pregunta es, ¿qué doctrina divide la iglesia? La mala doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Las malas enseñanzas dividen. Por lo tanto, como iglesia, no solo los ancianos, sino todos, tenemos que tener claro la doctrina. Y los hermanos repiten una y otra vez la palabra doctrina, doctrina, doctrina. Hermano, la doctrina básicamente es la enseñanza que tiene que ver en la Escritura con lo que tiene que vivir el cristiano y sobre todo cómo se tiene que mover la iglesia. Eso es la doctrina. Y en esto, dice el apóstol Pablo, tenés que insistir. Hay que insistir, hay que prepararse. A los jóvenes les digo, prepárense, vienen tiempos difíciles, tiempos terribles. Y quiero decir esto porque lamentablemente se está dando más comúnmente de lo que pensamos. Muchos, que algunos los tuvimos entre nosotros mucho tiempo, y de pronto lo vemos que empiezan a desviarse de la fe con doctrinas extrañas, ¿no? Con pensamientos extraños. Y uno dice, ¿cómo puede ser que si estuvo 20 años en la iglesia, de pronto un día se levantó y empezó a decir, y voy a decir un ejemplo, ¿no? Que debemos guardar el sábado y las fiestas sagradas de Israel? ¿Cómo puede ser? Evidentemente no entendió. Y ahora vamos a explicar un poco qué es lo que dice la Biblia acerca de esto, brevemente. ¿Cómo puede ser que uno que de pronto estuvo con nosotros mucho tiempo, alguien vino y le dijo que Jesús no era Dios, y lo vemos que se fue de la iglesia? Evidentemente tal persona, evidentemente tal hermano o hermana, nunca estuvo lleno de la palabra. Hermano, la iglesia tiene que tener sus anticuerpos. Y otra vez digo, no solo los mayores, todos. Por eso lo que decía Marco es una realidad. Como jóvenes, no digo solamente de edad, sino como cristianos, tenemos que esforzarnos en crecer. Cuando uno mira por qué la iglesia era tan sólida antes, es porque los hermanos todos los días tenían como algo, casi como comer. ¿Qué cosa? Estudiar la palabra. Entonces, había algo que se llamaba culto familiar, ¿no es cierto? Los mayores se acordarán. Papá y mamá se sentaban a la mesa, ellos leían la Biblia, y los hijos miraban esto, y vos mirabas cómo se respiraba ese ambiente de Biblia. Y uno iba a las reuniones y ya le prestaba atención al mensaje. Entonces no venía cualquiera y hacía cualquier desastre en la iglesia. Pero estos últimos años, hermano, tenemos que decirlo así, muchos de estos movimientos están causando desastre en las iglesias. ¿Cuál es el problema, hermano? Que nadie está haciendo de que le pase. ¿Qué tenés que hacer? Está haciendo de la palabra. Voy a citar algunos ejemplos. No voy a decir los nombres porque, bueno, otra vez, ¿no? Por distintas cuestiones, pero ustedes me van a entender a lo que voy a ir ahora. Estábamos recién hablando de una serie de movimientos que buscan otra vez que los cristianos vuelvan al judaísmo, en sus distintas ramas y formas. Lo habrán escuchado y lo habrán visto, ¿no? Ahora, y ahora sí lo vamos a leer. Vamos a ir a Gálatas. Vamos a leer algunos textos en Gálatas. Y uno lee esto y dice, a ver, ¿qué Biblia leíste? ¿Qué Biblia leíste, hermano? Vamos a buscar todo en Gálatas y vamos a tomar algunos textos, no muchos porque seguramente cuando uno mira esto, lo que va a notar, Gálatas capítulo 1, vamos a leer textos sueltos, ¿sí? Pero que nos van a ilustrar esta idea. Dice, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Verso 8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea qué cosa, maldición. Mire, hermano, agarre este texto, agárrelo en su corazón y guárdelo, guárdelo. No hay otro evangelio. No hay un evangelio diferente. Y últimamente estamos escuchando que hay gente que dice, hemos descubierto que los hermanos interpretaron mal la Biblia durante años y que en realidad la traducción correcta es esta. ¿Qué dice acá la Escritura? No hay otro evangelio.
Y si aún bajara un ángel, si aún bajara un ángel y les diga algo diferente, sea qué cosa, maldición. Hermano, la palabra fiel tiene que ser guardada tal como fue anunciada. No hay otro evangelio. Y el texto empieza así con una ironía. Estoy maravillado, que dice, me sorprendieron, hermano. Así que lo que estaba viviendo el apóstol Pablo ese día, lo estamos viviendo nosotros hoy. Y a veces, hermano, cuando escuchamos algunos casos, decimos, pero no puede ser que este hermano o esta hermana, mirá lo que está haciendo. No conocía la palabra, quedó claro que no conocía la palabra. Leemos algunos pasajes más, ¿sí? Como dije, ¿no? Y te quiero decir esto porque tenemos que decir, hermano, que cualquiera puede caer en esto, pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿no? Dice, verso, hay tanto para leer que vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer nosotros el verso 7. Dice, antes, por el contrario, acá está hablando el apóstol Pablo acerca de su encuentro con los que eran parte de la iglesia antes que él comenzara, no antes que él se convirtiera. Dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro lo de la circuncisión, ¿qué está diciendo? Está diciendo el mismo evangelio, pero Pedro, ¿qué dijo? Yo le voy a predicar a los judíos, y Pablo dijo, yo le voy a predicar a los gentiles. Pero es el mismo evangelio, ¿estamos de acuerdo? Miren, seguimos leyendo. Dice, verso 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, tú también para mí, con los gentiles, ¿sí? El mismo espíritu, el mismo evangelio. Verso 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran, dice acá, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Verso 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuramos con diligencia hacer. Hechos capítulo 15. El gran concilio de Jerusalén se puso en claro qué cosa. No imponer ninguna carga a los gentiles, a nosotros que no tenemos a Cristo, que nosotros que no somos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dice, ninguna carga, ¿sí? Cuando hablo de carga me refiero a que no había que guardar las leyes o la forma del judaísmo. Capítulo 15, lo cito porque ya es la hora y tenemos que avanzar. Pero miren lo que le pasó a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, uno de los grandes hombres de Dios, un líder de la iglesia. Dice, cuando vino a Antioquía, donde él se congregaba, dice, lo agarré, lo tuve que agarrar. Imagínense cómo habrá sido esa, ¿no? Cómo habrá sido esa conversación. Le resistí cara a cara, públicamente, dice, lo tuve que retar, vamos a decirlo así, lo tuve que retar. ¿Por qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira, hermano, quiero decir esto. Claro que en el caso de Pedro se dejó llevar, pero ¿saben qué? El evangelio es uno. No se puede cambiar, no se puede doblar, no se puede predicar de una manera diferente. ¿Y qué está diciendo Pablo acá? Pablo, mirá, Pedro, te estás equivocando. Esto no es así. ¿Qué es lo que tenemos que decir, hermano? Tenemos que decir que el Espíritu Santo de Dios guió en este caso al apóstol Pablo para corregir algo que no estaba bien. Porque si eso hubiese persistido, si hubiésemos tenido la primera gran división de la iglesia, ¿no es cierto? Los llamados judíos cristianos y los cristianos gentiles. Pero el Espíritu Santo no dijo esto. Todos en Cristo somos uno. Leemos un poco más. Verso 3. Oh Gálatas, capítulo 3, verso 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer? Para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido manifestado claramente, entre vosotros como crucificado. Y sigue diciendo, ¿no es cierto? Y sigue hablando acerca de esto, ¿no?
Vamos a ver también para ir avanzando, ¿no? Vamos a ir al capítulo 4. Y en el capítulo 4 está lo que había dicho acerca de la adopción, pero ahora vamos a pasar por alto, porque el verso 8 nos va a meter en el gran problema de fondo de estos Gálatas. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais por naturaleza a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo débiles y a los pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren, verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y bueno, podríamos seguir leyendo ahora, ¿no? Ver capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis en nada aprovecha en Cristo. Y otra vez testifico, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia que habéis creído. Miren, hermano, es largo de explicar, pero quiero decir esto con respecto a estos movimientos, ¿no? Vos lo ves que esto aparecen en videos, en todo lado, te dicen, bueno, ahora somos la rama injertada de Israel y ¿qué dice el texto? Cuando yo quiero volver a estos rudimentos, primero me esclavizo. En segundo lugar, estoy olvidando la gracia de Dios. Hay grupos, no los voy a nombrar, que por ejemplo se hacen llamar cristianos, también, nosotros los conocemos, se reúnen los sábados, ¿sí? No decimos el nombre acá. Quieren guardar la ley y a su vez quieren guardar la gracia. No funciona así. O soy, dice el texto, salvo por la gracia, o otra vez soy esclavo de la ley. Y esto estoy hablando respecto de estos grupos que tienen como base el judaísmo, o judaizar, mejor dicho, ¿no? Juan nos habla del otro gran problema que está apareciendo ahora. Evangelio de Juan y Primera Juan. Nos habla acerca de algo que se volvió un gran problema en el comienzo de la iglesia, se llama el gnosticismo, ¿no? La idea de que a Dios se llegaba por medio de un conocimiento escondido que venía de una filosofía griega, humana, y que se transformó en una religión. Y que decían como gran eje, ¿no?, esa idea de la dualidad del bien y el mal que vemos desde el Oriente, pero que básicamente decían, en términos cristianos, decían que Jesucristo no era Dios manifestado en carne. Ellos básicamente decían que Jesús era una chispa divina. Bueno, hay varias vertientes dentro de este pensamiento, pero básicamente lo que están diciendo es que Jesús no es Dios. Y no vamos a decir el nombre ahora, pero hay sectas que ¿qué dicen? Que Jesucristo no es Dios. Y Juan, ¿qué dice? Cuando uno lee la carta, y hermano, lo invito a que lo hagan. El Evangelio de Juan y las cartas de Juan son muy claras en esto. Todo aquel que no reconoce que Dios, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. En esto conocemos, dice, lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Y otra vez, hermano, esto no es para retar a nadie, el objetivo no es retar a nadie, sino animarlos. La iglesia necesita estar más fuerte que nunca hoy en día, porque vienen tiempos peligrosos, donde muchos pensamientos sectarios van a empezar a hacer desastres en las iglesias. Estamos viendo el último tiempo, y la única forma, hermanos, de que sigamos firmes y que no sigamos viendo a algunos que estuvieron sentados aquí y se terminaron desviando de la fe, ¿qué cosa es? Conocer la palabra. Le dice el apóstol Pablo a Tito, mira Tito, insistí con firmeza. Nuestros hermanos mayores insistirán con firmeza, pero nosotros también animémonos con firmeza a conocer y crecer en la palabra. Y digo por último, ¿no?, pues ya me pasó un montón de minutos, que cuando uno mira la Escritura, lo que va a notar es lo siguiente, hermano, que la Escritura es tan clara, ¿no?, que cuando, aún esforzándome en torcerla, es casi, ¿cómo decir?, es imposible. Y es por eso que, como dice, le dice Pablo, mejor dicho, como dice Pedro hablando de Pablo, ¿no es cierto?, hay cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como otras escrituras para su propia perdición. ¿Saben, hermano? Hay gente que, abramos los ojos, hay gente
que utiliza el diablo, que se está preparando para hacer daño. El diablo no duerme y se está preparando para hacer daño. Primer objetivo, ¿quiénes son? Como dice el texto, los indoctos, o sea, los que no conocen, y los inconstantes. Hoy estoy, mañana no estoy. Esos dos que son carne de cañón en esta guerra espiritual, hermano. Que el Señor nos ayude, y una vez más doy gracias por la bendición de poder haber compartido con usted la palabra. Quería decir algunas cosas más, pero se me fue el tiempo, porque hay mucho para decir. Hay mucho, ¿eh? No, porque seguramente será para otra ocasión. Pero hermano, es mucho, porque tenemos que hablar de grupos sectarios que están haciendo mucho daño. Mucho daño. Que parecen viejos, pero están acá, en la Biblia. Ya en el tiempo bíblico ya estaban haciendo daño. Y hoy nos toca a nosotros entender de dónde viene. Y entender que cambió el nombre, pero las tácticas son las mismas. Que Dios nos bendiga y que, bueno, cuando nos volvamos a ver, si el Señor nos permite pronto, podamos ir disfrutando de las bendiciones de Dios. Que el Señor nos bendiga.